buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente al primer Congreso Internacional Virtual Educa Reimaginando la Educación. Les recordamos que este es un esfuerzo conjunto del Gobierno de Jalisco, Virtual Educa, CASECA, CAXLA y la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los sectores público, privado y educativo, que nos permite enfrentar de la mejor manera posible estos momentos tan complicados y la urgente necesidad de innovar en la educación. El día de hoy estamos de manteles largos porque contamos con la presencia de Rubén Gómez, consultor senior de transformación digital de Intel. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Rubén. Él se ha desempeñado en Intel México desde 2011 en diversos roles, atendiendo los segmentos de canal, distribución, enterprise y educación, en plataformas cliente y data center. Con 24 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información, en las áreas de soporte, preventa, consultoría e ingeniería de unidades de negocio para América Latina. Ha desarrollado extensas habilidades e implementado diversas metodologías de información atendiendo las necesidades tecnológicas de la región. Y además, Rubén, pues es gran aliado nuestro en Intel. Ya tenemos un rato trabajando con ustedes y pues estamos encantados de que hayan aceptado la invitación. Rubén, sin más, te cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a CASECA, obviamente, por la organización de este evento. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta exposición. Pues gracias por esa introducción. Obviamente es un honor para mí formar parte de este foro. Y obviamente, como tú lo mencionaste, bueno, mi carrera de ya varios años me ha permitido darme cuenta de muchas de las necesidades en la región, sobre todo, bueno, ahora en estos momentos en los que nos encontramos en una pandemia. Pues la verdad nunca había visto yo algo así. Obviamente yo creo que la mayoría de nosotros nunca nos imaginamos que algo así podía pasar. Y obviamente la tecnología se ha convertido ya en una parte esencial de nuestro día a día, no solamente para la parte laboral, sino también para la parte de educación. Y precisamente el diálogo que me gustaría tener con ustedes el día de hoy, pues tiene que ver precisamente con, ya no es la pregunta de qué es lo que vamos a hacer o si lo vamos a hacer, sino más bien qué es lo que vamos a hacer ya, cuándo, con quién y en dónde, para poder aplicar la mejor tecnología hacia la resolución de este problema tan grande que nos ha venido. Y obviamente, bueno, de antemano, yo espero que todos en sus casas, todas sus familias, todos sus amigos, sus colegas se encuentren bien de salud y ojalá que pues salgamos pronto de esta situación. Y pues más allá de presentarles un contenido específico de educación, también me gustaría pues, que tuviéramos un diálogo en la segunda parte de la presentación, precisamente para entender mejor sus necesidades. Entiendo que nos están visitando de muchas partes de Latinoamérica e inclusive de otros países. Así que, pues les agradezco mucho su atención el día de hoy. Bueno, entonces les voy a compartir tres pilares principales: el ahora, dónde estamos en este momento, la visión hacia el futuro y la infraestructura que tiene que ver con lo que requerimos para precisamente llevar a cabo esos planes. Bueno, COVID-19, decíamos, nos ha cambiado la vida a todos. En los últimos meses hemos tratado de buscar la forma, pues no solamente de convivir con este virus, sino también, pues, cómo regresar a una cierta rutina en donde, pues, tengamos, pues, mayores distracciones, ya que en los últimos 6 meses, 6, 7 meses, pues, no hemos tenido la oportunidad, más allá de ver a nuestros seres queridos, pues, inclusive de psicológicamente tratar de mejorar nuestro estado físico y mental, ya que apenas está pues regresando a aquella actividad, pues lo que era pues ir a un parque, ir a un cine, a un restaurante, a un gimnasio, aunque desafortunadamente nos encontramos ya con el riesgo de volver a un nivel de contagios considerable, y esto pues definitivamente va a tener otro impacto más en cómo vamos a poder pues sobrellevar, sobre todo en la parte de finales del año, que es cuando pues nos reunimos más con familiares, con amigos. Tendremos que pues tener una cierta
disciplina para poder llevar esta situación. Pero hablando en términos específicos de lo que es la educación y la pandemia, pues obviamente dejó al desnudo muchas de las necesidades y muchos de los riesgos que ya de alguna forma existían en la educación, pero que obviamente pues se acentuaron debido al confinamiento. Y bueno, pues primero tiene que ver con la infraestructura. En nuestra región de Latinoamérica, pues seguimos padeciendo el no tener una infraestructura de Internet lo suficientemente ancha como para soportar precisamente ahora que todos los estudiantes o la mayor parte de los estudiantes se encuentran en un esquema de educación pues virtual y que obviamente, bueno, no solamente es estar aprendiendo remoto, sino pues un reto todavía más significativo es pues aprender donde sea o aprender desde el hogar, donde obviamente la casa pues se ha vuelto oficina, se ha vuelto salón de clases, y obviamente pues donde toda la familia está conviviendo y eso pues ha traído también pues otras situaciones en las que pues ya la salud mental inclusive, como mencionábamos, no tenemos un escape, no tenemos una forma de distraernos y eso está afectando todavía más. El hecho de que si la educación, siendo que es totalmente virtual o híbrida, dependiendo de dónde se viva o cuál sea la situación, pues empieza a generar precisamente un estrés y pues existe el riesgo también que la educación pues no tenga un nivel de calidad o no tenga el mismo impulso que se pudiera lograr con una educación en un espacio físico o de colaboración presencial. Y donde obviamente pues también hasta que no exista una vacuna contra este virus, pues tendremos que buscar la manera cuando podamos o tomamos la decisión de que los estudiantes pueden regresar de una manera sana y obviamente pues con las garantías necesarias para poder colaborar nuevamente con sus compañeros y con sus maestros, pues tener los mecanismos, tener las metodologías listas para que los estudiantes pues puedan tener esa transición nuevamente hacia un espacio de educación. Obviamente, como decíamos, bueno, la tecnología se ha convertido en una parte esencial del día a día y lo que queremos es precisamente ver cómo es que la tecnología nos va a ayudar para llegar a ese nuevo esquema. Y por lo tanto, bueno, pues muchas personas en espacios de educación, instituciones educativas a nivel mundial, pues se han dado cuenta de que pues no solamente es aprender a vivir con la pandemia, aprender a vivir con un virus, sino también cómo es que vamos a replantear ese nuevo modelo, esa forma comprensiva de que los estudiantes pueden regresar o que pueden tomar la iniciativa para poder realmente aprender en esos nuevos modelos. Y eso obviamente pues nos va a afectar desde la parte de infraestructura, la parte de los modelos educativos y lo que tenemos que hacer para llegar hacia esos lugares. Así lo dice, por ejemplo, Heidi Faraj, decano de la African Leadership University. En Intel siempre nos hemos caracterizado por plantear que el propósito de la organización es, más allá de vender un producto o una tecnología, es crear aquellas tecnologías que afectan al mundo de una manera positiva al enriquecer la vida de todas las personas en todo el planeta. Y esto es darles la capacidad de crear nuevas experiencias y obviamente pues que den rienda suelta a su imaginación y que logren objetivos personales mucho más allá de lo que pues siempre hemos tenido presentes, ¿no? Y la respuesta que Intel ha tenido hacia este fenómeno de la pandemia, pues no solamente ha sido el poder ofrecer productos, obviamente de calidad, en donde pudieran pues ya instalarse o aplicarse todos aquellos modelos de educación a nivel virtual, sino que también muy proactivamente Intel ha estado tratando de impulsar
a que todos estos modelos educativos se hagan de una forma secuencial en lo que se refiere a la forma en la que los estudiantes van a aprender mientras no puedan regresar a un espacio de colaboración físico, y para eso pues tenemos expertos que han pues tratado de moldear aquellas herramientas que de hecho ya existían, no solamente para el trabajo en casa, sino también para que todas aquellas iniciativas de aprendizaje que se han desarrollado, pues desde el punto de vista donación inclusive de equipo de cómputo, a través de la infraestructura que ya existe de internet o incluso de los planes de estudio, pues que realmente tengan ese impacto. Y si requieren más información al respecto, bueno, ahí pueden visitar la página de intel.com/education. Nuestros fundadores, específicamente Andy Grove, siempre tuvieron la forma de pues decirnos cómo debíamos de comportarnos como una empresa líder en la industria, y su forma de pensar lo demuestra, ya que, por ejemplo, él mismo dijo la frase: las malas organizaciones son destruidas por crisis, las buenas las sobreviven y las grandes organizaciones mejoran ante ellas. Y esto obviamente para nosotros, siendo parte de esta organización, nos llena de orgullo, y obviamente tenemos la presión de ser parte de ese liderazgo de industria que pues día a día, mes con mes, año con año, logra llevar grandes avances tecnológicos pues a todas las personas del mundo. Y hablando precisamente de esa visión, bueno, ¿cómo es que vemos esta tecnología que nosotros siempre estamos tratando de mejorar? ¿Cómo afecta, por ejemplo, en los lugares de trabajo? Y sí, estamos hablando de educación, pero obviamente la educación tiene una transición natural hacia los espacios de colaboración ya profesionales, donde obviamente, bueno, se ve un reflejo de que todo aquello que se desarrolla en base a la educación y en base a la administración de los recursos nos lleva a pensar que existe una cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales a lo largo de la historia pues, han tenido un impacto fundamental en cómo las personas pues ven su vida, ven cómo afecta precisamente la forma en la que actúan en frente de otras personas, cómo se desarrollan, pero sobre todo cómo mejoran su existencia. Y esto pues tiene que ver mucho ya con ese avance tecnológico que al final va a desarrollar otras habilidades o nos va a empujar a tener otras habilidades que pues de alguna forma empiezan a dejar lo que antes teníamos como un hecho. En ese sentido, bueno, existen diferentes fundamentos o metodologías, por ejemplo, toda la parte de autonomía, automatización, la simulación, la distribución de sistemas integrados, el Internet de las cosas, que básicamente, si ustedes ya han estado expuestos a ciertas tecnologías de este tipo, se darán cuenta que ya es, digamos, una simplificación todavía más profunda de lo que es nuestra vida del día a día, y que obviamente pues el manejo de los datos va a exigir que también exista un cierto nivel en la seguridad, nuevos modelos de uso y nuevos modelos de implementación de esa información, como lo que es la nube y sobre todo la parte de movilidad, que el día de hoy obviamente no hay quien no tenga un teléfono celular, no hay quien no tenga una PC, una tableta. Es muy raro ver que alguien no está utilizando datos en su dispositivo móvil, y que obviamente, bueno, pues eso empuja precisamente a que la industria siga desarrollando esas metodologías, y al final pues todos convergemos en que ese manejo de la información pues precisamente forma parte de esta cuarta revolución industrial. Entonces, si hablamos de que el lugar de trabajo está evolucionando de tal forma de que tenemos que ser más dinámicos, pues obviamente para poder llegar a ese nivel de eficiencia, los adultos requieren tener mayores habilidades adecuadas a esos mismos esquemas.
y por lo tanto, bueno, vemos que la formación de los estudiantes que salen actualmente de las universidades pues no tienen o les falta un cierto nivel de aprendizaje o de adaptación precisamente hacia esos esquemas. Por ejemplo, la automatización es real, aunque se vea de manera diferente en ciertos países o en ciertas regiones, donde, bueno, los trabajos a nivel general, a nivel mundial, vemos que se están automatizando en un 14%. Y esto quiere decir que, bueno, pues el cambio es significativo, obviamente, en lo que se refiere a aquellas labores que empiezan a llegar a ese nivel de automatización, vamos en un 32%, las cuales pues van a seguir incrementándose año con año, ¿no? Y esto pues nos da a pensar, a tener la visión de que el mercado laboral se va a dividir en dos. Una parte va a ser servicios, en los cuales pues ahí es donde entramos nosotros como seres humanos, con la mano de obra, con la parte manual que tiene que ver con el establecer una relación con clientes, con proveedores dentro de la misma organización, pero que la manufactura, lo que tiene que ver con la generación de algo a nivel manual, pues va a decrecer en un 20%. Y esto tiene que ver más con la automatización que veíamos en la cuarta revolución industrial, donde obviamente pues ya empiezan a dejar de existir esas labores que pues de alguna manera eran únicamente manuales y que pues ya veíamos de alguna forma ocurriendo desde los años 90, los años 2000, pero que ya es más relevante el día de hoy. Y obviamente lo que queremos al final es que cada una de las personas que tengan la oportunidad de estar en un espacio laboral, pues tengan la capacidad de desarrollar esas nuevas habilidades y tener un espacio donde realmente puedan desarrollarse y al final, pues aunando con la tecnología que Intel puede proporcionar en algún momento, pues que puedan generar esa idea o ese sueño o esa ambición de poder establecer pues nuevas industrias, nuevos negocios, nuevas empresas. Entonces, hablando en términos de lo que hoy tomaríamos en cuenta como las habilidades más significativas o más relevantes, pues obviamente si lo vemos encauzado a los espacios o a los modelos educativos pues de hace algunos años, es que aun cuando ya se tenía una percepción de que el pensamiento analítico y la parte de innovación eran relevantes, pues seguíamos viendo cómo era más complejo, digamos, tratar de que el alumno pudiera desarrollar otras habilidades sin pasar por un esquema, perdón, un esquema de primero resolver un problema o después de tener un análisis crítico. Y, por ejemplo, la tendencia que vemos hacia pues, el 2021, 2022, es que esas prioridades empiezan a cambiar dependiendo de lo que consideramos como realmente qué es lo que debe tener el estudiante presente. Obviamente, el pensamiento analítico, eso es un hecho, pero debe de ser el mismo estudiante quien debe de tener la iniciativa de aprender activamente otras estrategias dentro de lo que es su modelo de estudio actual. Obviamente es enfocarse en la creatividad, en la forma en la que el alumno ve un problema y en base a su propia, pues darse cuenta de que él puede resolver un problema, cómo lo va a hacer. Y obviamente, bueno, la parte tecnológica lo que va a hacer es precisamente adaptarse a esos modos de aprendizaje para tener un mejor aprovechamiento de ella y sobre todo, pues que al final el alumno empiece inclusive a desarrollar habilidades de pensamiento computacional, como le llamamos, y lo vamos a ver más adelante. Intel, de alguna forma, siempre en la parte de educación lo ha visto como una mina de oro. Obviamente, sin el desarrollo personal de las personas no podríamos llegar a pensar en los nuevos avances tecnológicos, que precisamente pues, es lo que nos da a nosotros como empresa líder de la industria, pues ese liderazgo
en el cual podemos nosotros desarrollarnos. Y tratamos de que de adentro hacia afuera ver el esquema completo de lo que un estudiante puede desarrollar, no solamente a su nivel de conocimiento, sino en la parte socioemocional. Y es ahí donde la pandemia nos está afectando. Decíamos, el hecho de no poder socializar con otras personas de una manera normal, pues obviamente puede estar decreciendo la capacidad de los estudiantes en algún momento de poder pues desarrollar esas habilidades socioemocionales. Y eso también, pues de alguna forma, si la educación no tiene la misma calidad en donde el estudiante podría desarrollar otro tipo de pensamiento u otro tipo de habilidades, pues puede ser un riesgo donde obviamente pues perdería, digamos, pues esa oportunidad de desarrollar esas habilidades. Sin embargo, pues esperemos que ya en los próximos meses pues llegue la bendita vacuna y que obviamente eso nos dé la pauta, ojalá ya quitarnos esta desesperación de no saber qué va a suceder y empezar a pensar precisamente cómo implementar las metodologías necesarias junto con la parte tecnológica para desarrollar esas nuevas formas de pensamiento y esas nuevas habilidades. Entonces, si pensamos en la parte de incremento en la parte tecnológica hacia el desarrollo de nuevas capacidades o habilidades de aprendizaje, Intel siempre se va a basar en todo aquello que ya existe desde el punto de vista metodologías o inclusive taxonomías. Ahí viene un ejemplo de la taxonomía de Bloom, quien pues desarrolló una nueva forma, una pirámide o una lista de capacidades o habilidades que iban desde mejorar la forma en la que el estudiante pudiera procesar la información. Digo, yo tengo 47 años. Cuando yo iba a la escuela primaria, la forma más eficiente de que pudiéramos aprender un tema nuevo siempre era recordar, 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 recordar. Sabíamos que 2 por 2 era 4, independientemente de cómo llegáramos a esa fórmula. Y ahora lo que se está buscando precisamente es que el alumno entienda por sí solo por qué 2 por 2 es 4, independientemente de cuál sea el método o cuál sea la forma en la que el maestro va a transmitir ese mensaje. Lo que se busca es que ese entendimiento lleve al estudiante a desarrollar otro tipo de aplicaciones y análisis de esa información para poder evaluar entonces y crear una nueva forma de aprendizaje para él mismo. Y obviamente, bueno, esto tiene que ver también con la parte grupal, en la que el maestro tiene que tener la habilidad, las herramientas y el método para poder precisamente elevar ese modelo de educación y que lleve al estudiante pues a tener o desarrollar nuevas formas de pensamiento que no solamente tienen que ver con la parte de matemáticas, sino también, bueno, ver si yo lo puedo aplicar, por ejemplo, a la parte de pensamiento computacional, cómo lo haría una computadora, cómo puedo manejar esa información para convertirla en ciencia o para convertirla en diseño o probablemente en programación y codificación de información. Entonces, todo esto ya nos lleva a pensar que el alumno pues puede desarrollar esas habilidades inclusive desde una edad temprana, donde obviamente, bueno, pues esto hará que precisamente él se vea mucho más tranquilo en una fase de evolución propia. Así que, pues obviamente, tiene que ver mucho también con el espacio o tiene que ver con dónde se encuentra el estudiante desde el punto de vista ambiente de enseñanza y aprendizaje, donde cada quien pues tiene un rol. El estudiante, decíamos, bueno, queremos que deje de ser un consumidor de información y pues que se convierta en un ser que sea automotivable, que pueda aprender por sí solo, que tenga la capacidad de pues ver cómo resuelve problemas de una forma más eficaz. Los educadores, por su parte, pues tienen que también poner de su parte
y ser pues más proactivos en la forma en cómo van a recibir esos nuevos métodos de aprendizaje, cómo van a desarrollar habilidades tecnológicas que les ayuden precisamente a llevar ese mensaje hacia los grupos de estudiantes, pero también la parte de los que toman las decisiones. Las metodologías existen, están ahí. Lo que tenemos que hacer es obviamente tener un diálogo, tener un acercamiento mucho más profundo con las universidades y las escuelas, centros de estudio y de investigación, para entender mejor esas necesidades, pero también transmitirles esa nueva visión, para que de alguna forma sea un conjunto de soluciones que se puedan proponer hacia los espacios de educación. Lo que conocemos como capacidades Intel, pues son todas aquellas cosas que precisamente Intel en su enfoque de educación ha desarrollado para mejorar pues todos los recursos de innovación. Básicamente pues es darles las herramientas, toda la capacitación a los tomadores de decisión para que a su vez ellos puedan darle a los maestros y a aquellos exponentes que forman parte de su grupo educativo, pues para que puedan desarrollar físicamente herramientas que ellos van a precisamente darle a sus estudiantes y que al final, pues, algo que conocemos como Educator 4.0, pues le da al maestro, pues, la credibilidad, la facilidad de desarrollar esas habilidades para precisamente innovar hacia su modelo educativo con los estudiantes. Si desean conocer más acerca de estos recursos, todo lo que Intel ha desarrollado en base a educación, como les decía, está la página de intel.com/educación, así que por favor, pues les invitamos para que puedan revisar más a detalle esa información y con todo gusto pues poder platicar más a detalle. Ahora entramos pues ya a la parte de que, bueno, ya conocimos cuál es la postura de Intel al día de hoy, cuál es nuestro compromiso con la educación. Ya entendimos un poco hacia dónde queremos llevar a los estudiantes y ahora pues entramos al punto donde ya la tecnología pues empieza a tomar forma, ¿no? Realmente, bueno, ¿cómo llegamos hacia ese punto? Consideraciones del dispositivo, no solamente es hablar de una laptop, de una tableta, de una pantalla, sino que obviamente el poder tomar la decisión de qué dispositivo es más apropiado para la parte educativa tiene que ver con esos requerimientos funcionales. Tiene que soportar, digamos, pues ya ciertas metodologías que puedan ayudar al estudiante precisamente a entender, a llegar a ese pensamiento analítico. Pues no solamente instalar aplicaciones, sino, por ejemplo, soportar el poder procesar el diálogo o el lenguaje de tal forma de que también tenga la posibilidad de crear a través de esas interfaces, que pueda trabajar desde casa, aprender desde casa, que pueda de alguna forma mostrar un contenido de manera enriquecedora, obviamente a través de gráficos, a través de audiovisuales, a través de una conexión inalámbrica. Entonces, hablamos de que toda esa lista de requerimientos funcionales pues van a requerir un requerimiento o una plataforma tecnológica que en su conjunto soporte cada uno de esos requerimientos. Entonces, necesitamos gráficos, necesitamos un tamaño de pantalla con resolución apropiada, una carga de aplicaciones pues que sea rápida, que sea eficiente. Eso va a requerir almacenamiento, va a requerir memoria, que se pueda hacer el llamado multitasking, donde el estudiante pues puede de alguna manera mejorar la forma en la que empieza a pues mantener su mente ocupada en varios lugares, donde, bueno, creo que todos aquellos que tengan niños, pues se darán cuenta de que eso ya desde temprana edad los niños ya empiezan a mover la tableta y la PC, los videojuegos de una forma impresionante. Entonces se trata precisamente de mejorar esa forma de utilizar la información a través de una plataforma tecnológica eficiente, porque yo, por ejemplo, en lo particular he visto, tengo sobrinos, tengo ahijados,
desde una temprana edad. Si el dispositivo era muy lento, se aburrían, tiraban la tableta, tiraban la PC. Entonces, obviamente, tiene que ser rápido, tiene que ser un dispositivo que tenga una buena vida de batería, que tenga la expandabilidad con puertos USB para poder instalar aplicaciones, para poder ver otro tipo de contenido, y que también pues tenga la capacidad pues de tener ciertas consideraciones en cuanto al soporte, el desempeño, el costo, obviamente siempre será parte de esa consideración, pero pues como ustedes verán, tenemos, si ustedes ya han trabajado con Intel, pues más o menos conocen nuestro portafolio de productos y soluciones. Obviamente no vamos a hablar aquí de qué plataforma o qué procesador o qué dispositivo, sino más bien, bueno, hacia esa lista de contenido de educación, el cual ya va desde un contenido digital en todas las plataformas, pues de ahí llega hasta los videojuegos. Y sí, dije videojuegos, efectivamente, como parte de una recomendación de dispositivos de educación, porque los videojuegos, aunque no lo crean, ya se convirtieron o se están convirtiendo ya a nivel mundial en una forma muy práctica de aprender, donde los estudiantes, a través precisamente de una campaña, de un nivel de juego, se van a ver con la necesidad de resolver un problema y obviamente, pues, dependiendo de cómo le vayan llegando la respuesta o la resolución a ese problema, pues van a desarrollar precisamente, van a ganar puntos y obviamente lo que intentamos es que pues se den cuenta, por ejemplo, hay un juego por ahí de educación que habla del descubrimiento de América y pues, es una plataforma muy fácil en donde el estudiante va a seleccionar, si la pregunta es ¿quién descubrió América? Va a tener, pues obviamente las opciones de seleccionar a un personaje y sobre ese personaje va a empezar a desarrollar la historia. Si no es el personaje correcto, pues lo que va a suceder es que va a perder puntos y entonces lo que queremos es que el estudiante relacione precisamente tiene que ser pues este personaje hacia esta ruta, llegó hacia América, hizo esto, esto y esto, Cristóbal Colón o Hernán Cortés o quien sea, y obviamente dependiendo de ese manejo de la tecnología, pues irá aprendiendo nuevas técnicas. Entonces, al final, esa lista de requerimientos o esa lista de capacidades, pues se van a ver reflejadas precisamente en el tipo de procesador, el tipo de conectividad, de administración, seguridad, manejo de gráficos, la parte audiovisual y obviamente el desempeño de la plataforma. Así que en ese aspecto no se preocupen, cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto, pues con todo gusto les ayudamos para llegar y tomar la mejor decisión. Ahora, siempre que hablamos de una plataforma segura es porque Intel siempre se ha enfocado en tener un enfoque y un desarrollo pues primordial en la seguridad. La seguridad siempre ha sido primordial desde el punto de vista pues desarrollo de Intel, desde el punto de vista tener la mejor plataforma que cumple con todos aquellos requerimientos y para eso está la plataforma Vipro. No voy a entrar en detalles técnicos, simplemente, bueno, pues lo que deben de saber hasta ahora es que es la mejor plataforma diseñada para negocios, pero que obviamente se puede enfocar también hacia un esquema de educación. ¿Por qué? Porque tiene las 4 vertientes más importantes en lo que se refiere al negocio. Es un desempeño corporativo con un modelo de gestión moderno, remoto, hacia la plataforma de TI, la seguridad, como decíamos, y la estabilidad de la flotilla de PCs, permitiendo que obviamente se establezcan políticas más allá de administración, pues de gestión, en donde los estudiantes pues van a tener la garantía de que su equipo va a estar protegido y que obviamente pues no tendrán que estar haciendo actualizaciones constantes, obviamente con la garantía de que es un equipo de calidad que pasa por un proceso de certificación muy largo. Entonces, para tener esa plataforma dentro de nuestra infraestructura, bueno, pues evidentemente, bueno, se requiere
considerar si es que vamos a tener, por ejemplo, un data center o una cloud pública o privada, si es que va a estar dentro de la misma escuela, si es que se va a manejar a través de la red, si es que seguimos en este esquema de educación virtual o si el estudiante los estudiantes van a estar manejando un esquema de educación híbrido. Yo en lo particular creo, y esto es un apunte personal, yo creo que una vez que tengamos un control sobre la pandemia, regresaremos no solamente a las oficinas, sino a las aulas. Yo sé que quizá muchos aquí piensan que esto va a llevar más tiempo. Pensemos positivamente y obviamente, pues sea lo que sea, al final existen esas opciones. Dependiendo de qué tipo de arquitectura tengan en sus campus o en sus centros de estudio o inclusive dentro de sus hogares, siempre habrá la forma de adecuar precisamente sus requerimientos y sobre todo, pues, tratar de mantener una inversión adecuada a lo que se refiere, pero vuelvo a hacer la invitación, acérquense con nosotros, tenemos cobertura en toda la región y obviamente lo que queremos, lo que buscamos es, inclusive con nuestros amigos de Caseca, pues tener ese acercamiento para mejorar precisamente esos procesos. Y hablando en términos de habilitar precisamente esa infraestructura digital, bueno, lo que se busca es pues tener la base de la plataforma digital, los procesadores, y obviamente sobre qué vamos a implementar esa tecnología, puede ser cloud pública, on-premise, decíamos, todo tipo de dispositivos, comunicaciones, redes, todo lo que tiene que ver con lo que esté alrededor de nuestra infraestructura, para que al final podamos crear, colaborar, compartir, procesar, almacenar y analizar información. Robert Noyce, otro de nuestros cofundadores, que también se distinguía por hacer frases muy particulares, decía, no te dejes llevar por la historia, ve y haz algo maravilloso. Y obviamente eso es porque entendían todos nuestros fundadores que lo que estaban haciendo era cambiar el mundo. Y obviamente en este cambio tan radical que hemos tenido en nuestra historia, creo que vale la pena tomar mucha conciencia de esa frase y no dejarnos vencer por esta situación. Entendemos que nos toca mucho, nos falta mucho por hacer, pero nos toca también la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los demás y darnos cuenta de que existen opciones. Por lo tanto, bueno, los invito a que sigamos teniendo un diálogo. Hasta aquí voy a dejar la presentación porque creo que es más importante tener un diálogo al final de la misma antes de que nos termine el tiempo. Así que, pues, si gustas, mi querido Eduardo, si hay preguntas al respecto, por favor, pues adelante. Sí, muchas gracias, Rubén. Y encantado siempre de escucharte. Me gustaría abrir con una pregunta de, o sea, ¿cómo deben de empezar las organizaciones y a hacer esta transformación digital? Porque, por ejemplo, sabemos que el estado de Jalisco pues, es un estado insignia en temas de innovación y que ha hecho una inversión muy fuerte, pues parte de eso es este congreso, y que además tienen ustedes un centro de investigación en Guadalajara, está muy, muy, muy padre. Pero hay otros estados, tanto en México como en otros países, que sí tienen una diferencia muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál debería ser este primer paso a acercarnos a la innovación y a la tecnología? Efectivamente, como yo lo mencionaba al principio de la presentación, ya cambió la mentalidad, ya cambió precisamente, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Ahora es, ¿cómo lo hago? Y efectivamente, bueno, mi recomendación muy particular, con todo gusto podemos hacer una reunión en el Centro de Desarrollo de Guadalajara, no nada más para que lo conozcan, sino precisamente para platicar más a fondo. Yo creo que lo importante en cualquier caso, bajo estas condiciones en las que estamos, es hablar, es comunicarnos. No hay un producto, no hay una tecnología, no hay una metodología al 100% que resuelva cualquier problema.
y obviamente entendemos que la problemática va más allá de escoger una tecnología, sino, bueno, ¿cómo hago, como decía la pregunta, cómo hago mi transformación tecnológica? Tenemos que entender, nosotros como industria, como líderes de industria, tenemos que entender la problemática para dar la mejor solución. Y puede ser que no sea a través de equipo de cómputo, a lo mejor es empezar con una metodología de educación que sea más eficiente, pero obviamente de lo que estamos hablando es cómo la tecnología me ayuda a ser mejor. Bueno, mi recomendación es abramos el diálogo. Con todo gusto, si quieren contactarme a mí mismo o los pongo en contacto con cualquier persona que tenga más información al respecto, con todo gusto. Creo que ya hay varias personas que te están tomando la palabra, que quieren organizar alguna visita y pues con todo Perfecto. gusto se pueden contactar con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, que tiene una muy buena relación con el centro de Intel para que se organice alguna visita para las instituciones de ese estado. Y otra de las preguntas, y creo que es bastante válida e interesante, nos pregunta una maestra, oye, nos están bombardeando con eh, muchas tecnologías nuevas o muchas líneas que deberíamos de prepararnos. O sea, ¿cuál elegimos? ¿No? Porque hay tantas cosas que nos dicen que debemos de prepararnos, pero o sea, ¿cuál sería la mejor opción? Eh, yo creo que tal cual como nos pasó a todos, en lo particular nos tomó por sorpresa esta situación, o bueno, también nunca pensamos que iba a ser pues tan de repente o tan profunda, de tal forma de que en 15 días íbamos a salir del confinamiento y todo iba a volver a la normalidad. No fue así. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que todo ese bombardeo de información sucede desde el punto de vista, tengo ya un problema encima, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo creo que es tomar las cosas con calma y obviamente, bueno, la invitación es hacia darse cuenta de que existen opciones. No quiero repetir otra vez el mensaje, pero creo que es importante que entendamos lo que ustedes tienen como problemática, no tanto como lo que quieren hacer, porque el hecho de tratar de adivinar nos llevaría pues a tomar quizá decisiones que no son muy acertadas. Entonces, ¿cómo deberían de empezar quizá ellos? Pues definiendo un problema. Si el problema es la educación a distancia, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que los estudiantes puedan tener una buena experiencia en esa educación a distancia? No tanto en qué plataforma o qué dispositivo. Me queda muy claro, y eso también lo tengo que decir, en nuestro país, bueno, en la región latinoamericana en general, la parte de conexión a Internet tiene muchas deficiencias. Eso es un hecho. Y hasta que no podamos resolver esa parte, pues será difícil que lleguemos a esos niveles que se ven en otros países que ya están desarrollados. Lo que Intel hace ya desde hace varios años es que pues tiene una relación con los gobiernos locales, estatales, federales, pues precisamente impulsando que se mejore la parte de infraestructura, que se mejore la parte de la comunicación, la digitalización, para precisamente darle acceso mucho más eficiente y más ahora en esta situación que nos agarró de repente y que obviamente no estábamos preparados, estamos viendo esas deficiencias, ¿no? Entonces, más puntualmente, ¿cómo empezamos? Definiendo un problema. Esa es la mejor recomendación y entonces ya tenemos ese diálogo o ese seguimiento para ver cómo podemos apoyar. Mira, aquí hay otra pregunta que te la van a poner para batear, que es, estamos viendo que probablemente cuando acabe la pandemia, pues vamos a ver una educación híbrida. ¿Qué está haciendo Intel para abordar este problema? Bueno, definitivamente hay tecnologías que, bueno, es mi especialidad en la parte de colaboración presencial, que se llama Intel Unite, la cual de alguna forma pues permite que la experiencia de estar dentro de un aula, un espacio de colaboración en persona, presencial, sea mucho más rica desde el punto de vista no necesitar cables, no necesitar inclusive pues pararse a apagar un switch de la luz, obviamente tomando en cuenta
esta nueva realidad, esa tecnología se puede adaptar, se puede integrar hacia dispositivos de tipo Internet de las Cosas, las cuales pues harían que esa experiencia sea mejor, pero también disminuyendo el riesgo de contagio. Esa es una. La otra es que obviamente pues con dispositivos tipo laptop, los estudiantes puedan conectarse a sesiones de colaboración virtual con las herramientas que hay ahora. Todo el mundo conoce Zoom. Hace 7 meses nadie sabía lo que era Zoom. Ahora dudo que haya alguien que no sepa lo que es Zoom. Así que hay una integración también con esas tecnologías, así que de alguna manera ya existen las herramientas, ya existía la tecnología, ahora realmente la tenemos que aplicar. Entonces, hay opciones, hay forma cómo hacerlo, platiquemos. Perfecto. Oye, otra de las preguntas que nos hacen es si Intel ofrece algunas herramientas de capacitación para docentes. Yo tengo entendido que está la AI Academy que tienen ustedes, pero no sé si hay alguna otra herramienta que ofrezca Intel. Esa es una buena pregunta. Sí te pido que la apuntemos y prefiero investigarla bien, porque digo, más allá de que sean herramientas, quizá habría que pulir un poquito más la pregunta y ver, bueno, cómo nos ayuda en este momento o si son herramientas en general que ayuden a la educación. Me gustaría regresar y dar una mejor respuesta al respecto. Claro, yo nada menciono que tengo entendido que Intel sí tiene una que es la de AI Academy, que fue la que Ujú. me había Sí, mencionado correcto. Mauricio Villaseñor, que por cierto le mandamos un saludo que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero hay una de inteligencia artificial de Intel que pueden buscar, es gratuito también en la página de Intel. Y otra de las preguntas que nos hacen es, eh, ¿cómo pueden aprovechar realmente el uso de los dispositivos para diseñar nuevas experiencias en la educación? Porque como mencionabas, pues empezamos con cierto poder de procesamiento y ya hoy en día los chips son cada vez más pequeños y son cada vez más poderosos y en un celular ya se están haciendo muchas cosas que antes se tenían que hacer en una computadora enorme, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podemos empezar a utilizar la tecnología para diseñar eh, las distintas opciones educativas dependiendo del dispositivo y dependiendo de la realidad de nuestros estudiantes? Claro. Eh, bueno, si hablamos en términos de desarrollo, obviamente necesitamos pues determinar qué tipo de metodología vamos a utilizar. Hablábamos de la taxonomía de Bloom, que habla de crear, de analizar. Si es que buscamos desarrollar una plataforma de ese tipo, por ejemplo, en base a videojuegos o en base a gráficos, pues obviamente necesitamos esa base. Ahora, no se trata de que alguien tenga una laptop con un procesador Intel y se ponga a programar. Creo que va más allá de utilizar una cierta plataforma o una cierta tecnología. Más bien, precisamente es desarrollar primero cuál sería ese alcance metodológico, didáctico, y sobre eso, bueno, podemos quizá ayudar precisamente a elegir, bueno, hacia dónde debe llevar la tecnología. Yo sé que estoy siendo muy general, pero precisamente este tipo de preguntas tienen que, de alguna forma, tratarse en casos muy particulares, porque puede ser que alguien necesite algo muy básico y puede ser que alguien esté buscando, igual con una universidad, busque ya algo muy específico, muy particular, donde obviamente, bueno, ya los requerimientos van a cambiar, a eso es a lo que me refiero. Entonces, pero yo creo que al final volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Si es algo muy particular, si es algo que esté basado precisamente en esos nuevos mecanismos de educación, habría que definir cuál es y obviamente pues empezar a definir sobre esos pasos cuál sería la plataforma tecnológica en la cual va a funcionar. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo consideran ustedes que se verán las aulas post pandemia? No, esa es una excelente pregunta porque yo creo que en lo particular,
las aulas, hasta que no tengamos un control total de la situación de salud, en el sentido de que si surge una vacuna, de que si a los estudiantes de edad de escuela primaria les da menos que a los de preparatoria o de universidad, o que si al maestro, esa cuestión va a determinar mucho cómo es que queremos avanzar. Y a lo que me refiero muy particularmente es, eh, vamos a seguir viendo un esquema híbrido, más que por la pandemia, yo creo que por la forma precisamente en la que vamos a llevar a los estudiantes a que tengan esa formación de la que hablábamos. Un pensamiento más didáctico, un pensamiento más estructurado, pero obviamente que aprecien. Yo creo que la palabra apreciar, el hecho de estar en un espacio de colaboración va a ser mucho más rico cuando estén frente a los maestros o a sus compañeros de clase, que si están en casa, donde quizá tengan que buscar la forma de aprovechar mejor el tiempo, pero también les dará la oportunidad de cambiar un poco la rutina entre uno y otro, y entonces veremos qué tanto realmente se aprovecha pues el tiempo. Muy particularmente durante la pandemia, en el aspecto laboral, se vio un incremento en la productividad. Muchas empresas decían, no, estamos rompiendo récords porque la gente pues estaba en su casa, trabajando desde casa. Y en una cultura como la nuestra, México, Latinoamérica, donde obviamente pues tenemos esa mentalidad de tener que ir a una oficina, pues de repente nos dimos cuenta de que se podía producir desde casa. Pero aquí hay un tema. Durante la pandemia nadie podía salir, no había cines, no había restaurantes, no había parques, y por lo tanto la gente no tenía oportunidad, no de no perder el tiempo, sino de no ocuparse en lo que tenía que hacer. Entonces, va a ser interesante ver en esquemas de colaboración híbridos, tanto en escuelas como en espacios de trabajo, cómo es que las empresas o inclusive las escuelas o universidades o centros de investigación van a ir midiendo esa parte para precisamente mantener una calidad de la educación, que es muy importante. Si no hay un nivel de calidad hacia el estudiante, va a haber, creo que consideraciones y pues situaciones muy difíciles de resolver si es que no se mantiene ese nivel educativo. Muchas gracias, Rubén. Y para terminar, me gustaría preguntarte cómo ve Intel su rol en el proceso de innovación educativa. Totalmente. Intel invierte grandes cantidades, digo, no voy a entrar en detalles, pero año con año la inversión que hace Intel en educación es exponencial. Eh, Obviamente, lo que Intel siempre ha buscado, y pues básicamente es el contenido que les mostré, es no a nivel de empresa, sino a nivel de industria y a nivel de educación como tal, desarrollar precisamente estos temas, pues no a nivel tecnológico, sino a nivel de metodología, de estudio. Y el hecho de ofrecer pues ya una cierta estructura hacia estos nuevos modelos educativos, pues es únicamente la base. Obviamente, todo eso fue, digamos, desarrollado prepandemia. Después de la pandemia, obviamente vendrán más esfuerzos, ya que Intel, pues siempre ha estado de alguna forma enfocado en tener mejoras, no solamente en tecnología, sino también en los procesos que influencia, como decíamos, a nivel de industria, a nivel de educación. Entonces, yo creo que vamos a ver más opciones, vamos a ver mejoras en los procesos e inclusive una mejor forma de aplicar la tecnología a la educación. Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén, nuevamente por acompañarnos. Gracias No, al por aceptar contrario. la Gracias invitación. por la invitación. Y pues nuevamente gracias a Intel, que la verdad es que han sido aliados fundamentales para nosotros en temas de tecnología, en conectarnos hacia otras empresas del ámbito tecnológico y que nos permitan a nosotros también
ofrecer un mejor acompañamiento a las instituciones. Como saben, pues el tiempo no nos perdona y se nos acabó en este momento el espacio. Tenemos la certeza de que este webinar ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes y queremos invitarles a que nos acompañen en media hora, a las 4:30. Contaremos con la presencia del doctor Pedro Ávila, director de ventas de Euromonitor para América Latina, para hablar sobre aprendizaje digital, desafíos educativos globales. Muy buenas tardes y nos vemos al rato.